comenzamos una serie que titulamos Razones por qué creer. Razones por qué creer. Nosotros entendemos que creer en Dios, creer en su Hijo, creer en la Biblia, en la veracidad de la Biblia, en el mensaje de la Biblia, en la evidencia que hay en la Biblia. Creer esas cosas no es un acto de fe ciega. Nosotros entendemos que la fe cristiana es una fe que tiene razones, que tiene base. Por supuesto, otros no coinciden en nuestra manera de pensar, pero nosotros queremos hacer lo que dice la Biblia. El domingo pasado miramos un versículo escrito por el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Nos dice a nosotros que nosotros, los creyentes, debemos santificar al Señor en nuestros corazones. Debemos de darle el lugar especial, separado, que a Dios le corresponde en nuestros corazones. Que siempre santifiquemos al Señor en nuestros corazones y que estemos preparados para presentar ante todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en nosotros, que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y nosotros sabemos que el mundo está lleno de creencias. Espiritualmente, las creencias espirituales son muy variadas. Por ejemplo, en el mundo hay un grupo de personas que son ateos. El ateísmo se ha ido apoderando del corazón de las personas y hay hoy en día en los países desarrollados más ateos que nunca antes, pienso yo. Y debo añadir que también hay otra creencia parecida, que no es tanto ateísmo, pero es el agnosticismo, que son las personas que dicen: yo no sé si existe Dios, yo no sé si no existe, yo no sé nada, y quizás no lo puedas saber nunca. Existe esos que viven perennemente en una duda y simplemente han puesto su duda detrás de ellos para poder seguir viviendo su vida. Pero los ateos son muchos los ateos. No hay que irse lejos para encontrar ateos, ¿verdad que no? Le voy a contar esta historia. Hace 2 o 3 meses fui a ver a un médico, a un especialista, una persona que hacía años que no veía, pero fui a verlo por una condición que tenía y fui a verle. Y un señor que es un encanto hablar con él, es una eminencia. Lo que sabe de su tema, lo que sabe de medicina y de su especialidad en particular. Cuando habla latinoamericano, con un español tremendo y con un inglés perfecto. Y entonces me vio, me atendió y antes de irme quise yo ponerle la piedra al Señor, ¿verdad? Y hablarle del Señor. Y me dijo, así con la cara, me dijo: la idea de Dios es un lubricante para que la sociedad pueda funcionar bien. El lubricante de la sociedad. Y yo dije: qué desperdicio de esa ciencia y esa sabiduría y ese conocimiento, qué desperdicio, porque académicamente es una lumbrera, pero espiritualmente cero. Dios no es parte de su vida. Y pensé yo: qué clase de sorpresa se va a llevar el día que le toque partir de este mundo, que una fracción de segundo después de la muerte descubre que lo que creyó estaba incorrecto. Yo les quiero decir que yo le quiero agregar lo siguiente: no
me sorprendería, óiganme bien, si la mayoría de los profesores, no todos, pero una buena parte de los profesores de Florida International University y Miami-Dade College y otros centros académicos comparten la misma idea que ese doctor, que Dios ha sido necesario para la sociedad, para que la sociedad pueda funcionar, pero en realidad no es cierto. Qué triste que hayan ateos en el mundo, pero le voy a decir otro ismo, porque hay muchos ismos. El ateísmo es uno de ellos. El otro ismo ha sido más prevalente en la historia. Es más, si usted lee la Biblia, usted descubre que en la Biblia este ismo ha sido muchísimo más confrontado y muchísimo más rechazado por Dios, por el Dios de la Biblia. Y es el politeísmo, de que hay millones de personas hoy y en siglos anteriores, desde que el mundo es mundo, que han llegado, han creado su Dios o sus propios dioses a su manera. Han hecho de Dios según la opinión y el criterio de ellos. Ese es un peligro grave. Es más, que yo quisiera hoy tomar un ratico y hablarles a ustedes y mostrarles cómo lo que Dios en su palabra nos ha dejado escrito acerca de este mal, del politeísmo, porque la Biblia dice que Dios, como es uno, y nosotros caemos en la categoría de que somos monoteístas, nosotros creemos en un solo Dios, pero les tengo que añadir que no somos el único grupo espiritual que cree en la existencia de un solo Dios. El monoteísmo es compartido, sí, por los cristianos, pero también por el judaísmo y también por el islamismo. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de ambos de esos grupos, rechazan por completo, tanto en el judaísmo como en el islamismo, rechazan el entendimiento cristiano de que Dios es la manifestación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y rechazan la idea de que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Y para nosotros la base, el fundamento de nuestra fe es que Jesucristo es Dios hecho hombre y que vino al mundo para morir por nosotros y pagar nuestros pecados. Así que nosotros nos encontramos en un lugar bastante único, bastante solitario, bastante aislado. Y además de el politeísmo y el ateísmo y el agnosticismo, hay otro ismo al cual se adhieren millones de personas, que se llama el panteísmo. Esa filosofía propone lo siguiente: de que Dios es todo y todo es Dios, de que Dios está en todas partes, que todo lo que sea materia, todo lo que sea parte de la naturaleza, todo es parte de Dios, y que Dios es una fusión de todas las cosas. En otras palabras, este es Dios y esto es Dios, y el pie suyo es Dios, y los monitos son Dios, y el árbol de allá atrás es Dios, y las hojitas son Dios, porque Dios es todo y todo es Dios. Y qué interesante que hay naciones en el mundo donde la inmensa mayoría de su población son panteístas, y hay religiones en el mundo que basan su filosofía espiritual en esa premisa de que Dios es todo y todo es Dios. ¿Cuántos sismos? Y aquí en medio de todos estos sismos estamos usted y yo. Y lo cierto es que todo ser humano tiene fe. Eso de que a nosotros nos acusan de que ustedes los cristianos tienen fe, pero es una fe que no tiene base. No, la fe cristiana tiene base.
La fe cristiana tiene razones. Por eso esta serie la hemos titulado Razones por qué creer. Nosotros tenemos razones por qué creemos en un Dios poderoso. Lo que acabamos de cantar en esta mañana, todo viene a colación. Dios es todopoderoso, es un ser supremo. Nosotros entendemos, nosotros los cristianos entendemos que Dios se revela al hombre en tres etapas, de tres maneras diferentes. Óigame bien, que Dios se revela al hombre en tres etapas, de la más general a la más específica, a la más íntima y la más personal. La primera etapa es la revelación general de Dios, donde la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. ¿Será poderoso Dios? ¿Será poderoso Dios? Poderoso, miren cómo este mundo existe, los universos existen, las constelaciones, la vida. ¿Cómo va a existir vida si no hay un autor de vida que dé vida? Lo que no tiene vida no puede producir vida, solo la vida puede producir vida. Y esa vida es a quien nosotros le llamamos Dios. La revelación general de Dios se encuentra en la naturaleza, y lo vamos a ver en un momentico en el libro a los Romanos, capítulo 1. La segunda, la revelación más profunda de Dios. La primera es la revelación general, la segunda es la revelación escritural, donde Dios se ha revelado y le ha hablado al hombre durante los tiempos, en siglos pasados y en este momento. Dice que le ha hablado en muchas maneras, muchas veces a los hombres a través de los profetas, y que ahora en particular hace 2000 años nos habló a través de su Hijo Jesús. Y las palabras de Jesús, el único lugar donde se encuentran recogidas en su totalidad, se llama las Sagradas Escrituras. Es la Biblia, el libro donde se encuentran todas las palabras de Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, en los 4 evangelios. La revelación de Dios, Dios se ha revelado al hombre en segundo lugar a través de las escrituras. Cuando una persona se pone a leer la Biblia es cuando mayores posibilidades tiene de descubrir al Dios de la Biblia. Y la tercera revelación de Dios, esta es ya la personal, la íntima, la profunda, es porque el Señor dice en su palabra que Dios ha enviado al Espíritu Santo al mundo para convencer a los hombres de su necesidad de encontrar al Salvador Jesucristo, y que el Espíritu Santo es quien obra en los corazones para atraer a las personas a que vengan y crean en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, eso no es casualidad, es que Dios sabía que usted iba a creer y el Señor envió su Espíritu para que trabajara en usted y usted viniera a los pies del Señor. Debe darle gracias a Dios. Vamos a tomar un momentico aquí para alabar a Dios. Nadie viene a Dios porque se le ocurrió venir a Dios. Es el jalón, es el tirar del Espíritu de Dios que está. Porque hay un vacío en el corazón de todo ser humano que solamente Cristo puede llenar. Igual que las aves tienen un GPS, tienen un sistema por dentro que las hace migrar de un país a otro miles de kilómetros. Y los peces navegan y nadan miles de kilómetros para llegar al lugar donde nacieron. Y usted dice, ¿cómo pasó eso? Hay un sistema de posición dentro que Dios ha puesto adentro. Pues dentro de usted y de mí también hay uno que nosotros le podemos responder a Dios, y el hombre viene a Dios porque Dios nos está alando. Jesucristo dijo: yo, si fuere levantado, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Jesucristo nos está alando. Lo que hay personas que dicen: no quiero saber nada de eso. Y hay personas que la luz la apagan. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú has creído, tú eres producto de eso, de que el Señor te ha traído. Esa es la fe cristiana. Y nosotros estamos aquí
para presentar defensa de nuestra fe. Si alguna persona no lo acepta, quiere seguir aferrado a su ismo, vamos a orar, vamos a tener misericordia de ellos, pero lo cierto es que el hombre toma decisiones porque en resumidas cuentas la fe, cualquier fe, la fe en lo que sea, es un ejercicio de la voluntad. Los seres humanos escogemos lo que queremos creer, en qué queremos creer. Los seres humanos escogemos, la fe es un ejercicio de la voluntad. Qué bueno que nosotros podemos escoger creer en el Dios de la Biblia. La Biblia, mis queridos hermanos, vamos a hablar de la Biblia en otro momento, el domingo que viene. Pero quiero darles un dato nada más. Es más, déjenme decirles que el mundo siempre ha estado lleno de filósofos. Y los filósofos usualmente son buenos escritores y buenos comunicadores. Pero la filosofía, hay muchas de ellas. Cada persona tiene su propia filosofía. Y han habido filósofos famosos. Uno de ellos fue un francés que vivió en el siglo XVIII. Él se adueñó de un nombre literario y él se puso Voltaire. Voltaire era un ardiente incrédulo. Él señalaba todas los abusos y las cosas incorrectas de los sistemas religiosos o del sistema religioso que predominaba en su tiempo y concluyó que si eso es cristianismo, yo no quiero eso, ni eso es bueno para nadie. Probablemente tenía razón en alguna de las observaciones que tenía. Pero además de eso, generalizó y metió todo lo que fuera creer en Dios, lo metió en un paquete. Y el señor Voltaire, antes de morir, dijo: yo pronostico que de aquí a un siglo no habrá más Biblia en la tierra. No habrá más Biblia en la tierra. Yo pronostico que de aquí a un siglo, continuó y dijo, la Biblia será un libro, una reliquia encontrada solamente en los museos. Vamos a echar para adelante y estamos en el 2021. Quiero decirles que Voltaire tuvo una pequeña equivocación, porque la Biblia sigue siendo el libro más publicado, más leído, más traducido. Y los libros de Voltaire son los que están en los museos. Se parece al otro filósofo alemán de apellido Nietzsche, no Nietzsche, Nietzsche. Y Nietzsche fue el que dijo, Dios está muerto. Y en un plantel de una universidad en Estados Unidos, contado por alguien que lo vio en un plantel, en el cubículo del baño, algún jovencito fue y con la pluma o con una cuchillita o con un corta uña rayó la puertecita y puso Dios está muerto, firmado Nietzsche. Y quedó ahí para que todo el que entrara a aquel lugar lo viera. Dios está muerto, firmado Nietzsche. Pero vino otro y dijo, sí. También estuvo un tiempito ahí, tuvo tiempo. Y le puso abajo, Nietzsche está muerto, firmado Dios. Y así quedó la cosa clara. Pues la Biblia, le doy este dato. El dato este es del año 2020, de hace 2 años. La Biblia ha sido el libro más traducido, más distribuido, más publicado en todos los tiempos. Es algo que no tiene otra explicación que algo milagroso. La Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, ha sido traducida. La Biblia completa ha sido traducida a 704 idiomas y dialectos.
1704, el Nuevo Testamento, hasta el año 2020, ha sido traducido, Nuevo Testamento, a 1551 idiomas y dialectos adicionales a los 704. Quiere decir que la Biblia está dispersa por el mundo entero en 2255 idiomas y dialectos. Todos los libros del mundo puestos juntos no llegan a esa cantidad. Todos, de todos los tiempos, los clásicos griegos. No hay libro en el mundo, todos, si los une todos, ninguno se asemeja a ese número de traducciones de la Biblia. Es que no hay otra explicación que no sea de que alguien muy poderoso está soplando para que su palabra se disperse y se distribuya en los lugares más remotos de la tierra. ¿Sabían ustedes que en tribus, en las selvas, en África, en Sudamérica, en los lugares donde lo que hay es un grupo de personas, muchos de ellos no tienen ni idioma escrito, nada más que tienen el idioma hablado? Allí van misioneros cristianos y se dedican todas sus vidas a ir allí a aprender ese dialecto o ese idioma, a ir muchas veces a inventar un abecedario, a inventar un alfabeto, para entonces poder agarrar y traducir la Biblia a ese alfabeto y enseñar a los indígenas a leer para que puedan leer la palabra de Dios. Y Dios ha hecho posible eso a través de los siglos. La Biblia es un libro inigualable, mis queridos hermanos. La fe cristiana tiene razones. Nosotros tenemos razones. Ustedes saben que el domingo pasado comentábamos con ustedes que para el ateísmo hay pocos versículos en la Biblia que le hablan al ateo. Por ejemplo, Salmos 14:1 dice que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Que el necio, la persona no enseñable, la persona ensimismada, la persona autosuficiente, la persona que se cree que es algo especial y que tiene pensamientos especiales, dice que Dios no existe. El necio, así describe el Señor a los que dicen que no hay Dios. Pero qué interesante que en la Biblia hay infinidad de pasajes que nos habla, y este es en realidad en nuestra sociedad, en nuestra cultura latinoamericana, nuestros parientes, nuestros amigos, más, creo yo, me parece a mí que más encontramos personas que han abrazado algún ismo sin darse cuenta, por ignorancia, porque ignoran. Cuando uno no lee la Biblia, el que no sabe es como el que no ve. Y la Biblia es un libro del que uno ha oído hablar, pero nunca se ha detenido para investigar. Y el que quiere saber tiene que investigar. Y entre esos ismos está el politeísmo, la idea de tener muchos dioses. Y yo quisiera mostrarle unos pasajes en la Biblia para que ustedes consideren estas razones por las cuales Dios da. Si Luis me puedes poner ahí Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer unos versículos aquí en el primer capítulo del libro a los Romanos. Dice aquí que Dios está airado y que Dios está enojado contra un mundo que le ha dado la espalda a Dios y ha inventado sus propios dioses. Que el mundo, en vez de buscar a Dios, dice la Biblia, que el mundo, en vez de buscar a Dios, en vista de la sabiduría que Dios ha derrochado, mostrándole a la humanidad que Él existe, a pesar de esa sabiduría, los hombres le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a la luz natural que Dios les ha dado. Y dice aquí, por lo tanto, que un día Dios se va a poner al día con esa humanidad, que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Dios tiene razón para estar enojado porque los hombres le han dado la espalda a Dios y han escogido ser ateos o creer en dioses hechos por ellos, fabricados por ellos. Versículo 19, si me lo pones, dice que las cosas que de Dios se conoce a esa humanidad se le ha manifestado porque Dios se las ha mostrado. ¿Qué es lo que le ha mostrado Dios al mundo? Lo próximo, versículo 20. Miren lo que dice, que las cosas invisibles de Dios, lo invisible, Dios es tan grande. Óigame bien, la razón que usted y yo no hemos visto a Dios es porque Dios es tan glorioso, tan brillante, que si usted y yo lo viéramos, nos moríamos al instante. Por eso no lo podemos ver, no podemos verlo. Por lo tanto, entonces Dios, su grandeza, su poder, su divinidad, ¿qué ha hecho? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, Dios las ha hecho claramente visibles. ¿Cómo? Por medio de la creación del mundo. Dios ha creado el mundo, lo que nosotros le llamamos la naturaleza. Dios ha creado el mundo, el cielo lo hizo azul, la vegetación la hizo verde, las flores las hizo de múltiples colores, los animales múltiples. Dios ha creado todo. Dios lo ha creado todo para su placer. Ha hecho este mundo, las cosas invisibles de Él, el poder de Dios, la divinidad de Dios se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De lo que está creado. De manera que las personas, los seres humanos, no van a tener excusa y decirle: Dios, pero yo no sabía. Los seres humanos, el ser humano, tiene la revelación general de Dios. Cuando usted dice dentro de sí, tiene que haber algo grande que ha hecho todo esto. Algo grande, poderoso que ha hecho todo esto. Yo quisiera saber más. Dios está obligado, comprometido a revelarle a usted su persona. Usted responde favorablemente a la revelación general de Dios. La Biblia dice que el que busca hallará, que al que toca se le abrirá. Dios nos lleva al segundo paso y nos revela su Hijo. Dios nos revela a su Hijo. Las cosas invisibles de Dios han sido claramente mostradas desde la creación del mundo para que la humanidad no tenga excusa. ¿Qué han hecho los hombres ante eso? Los hombres se han convertido en inventores de sus propios dioses. Una piedra, ese es Dios. Un río, ese es Dios. El sol, ese es Dios. Este animal, ese es Dios. Esta persona poderosa. Ustedes saben que los romanos y muchos otros grupos pensaban que quien los dirigía era Dios en la tierra. Miren lo que dice ahora, qué ha pasado, qué han hecho los hombres. Cómo le han virado la espalda a los hombres a Dios. Los hombres, habiendo conocido a Dios, la verdad general de Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? Al contrario, se envanecieron. ¿Dónde? En su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando aquel filósofo dijo que el ateísmo era una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento, tenía razón. Y los hombres, en sus corazones se creen que se las saben todas, profesan ser sabios y se hacen necios y se envanecen en su manera de pensar y piensan que están en lo correcto e inventan su propia teoría de quién es Dios, su propia teoría espiritual. ¿Usted se imagina qué peligro que uno invente su propia teoría espiritual y que uno por cuenta propia le dé su propia explicación a los eventos de Dios y al futuro y a la eternidad y a la muerte y al espíritu y al alma? Que uno invente todo eso como le dé la gana. El hombre es capaz de eso y en efecto lo ha hecho muchas veces. Dice que los hombres, profesando ser sabios, ¿qué hicieron? ¿Se hicieron qué? Necios.
¿Y qué hicieron además? Versículo 23. Los hombres, desde los tiempos de antaño, desde la antigüedad, desde que el mundo, desde Adán y Eva, poco tiempo después, los hombres comenzaron a cambiar la gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué hicieron? Le dieron semejanza de qué. Le hicieron, ¿por qué? Porque adorar lo que uno ve es más fácil que adorar lo que uno no ve. Pero Jesucristo dijo que Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Que no hay que adorar en un lugar o en el otro. Que Dios es espíritu, le dijo a la mujer en el pozo de Sicar. Aquella mujer samaritana le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En cualquier lugar, no hay que ir a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios, porque Dios es espíritu. Y ahora los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, los hombres, ¿qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y Dios está muy disgustado con eso. Porque los hombres han escogido creer en dioses falsos creados por ellos. Y le cambiaron la gloria al Dios incorruptible y le han dado la gloria, en vez de al Creador, le han dado la gloria a la creación. Y le dieron forma de ¿qué? Imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y los hombres han adorado sus propios dioses. Y Dios dice, no es así la cosa. Por eso la Biblia habla tan claro en contra de no tener dioses ajenos delante de Dios. Nada más que hay un solo Dios. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre los dioses y los hombres que se llama Jesucristo hombre. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5. Sin embargo, los hombres que tenían el despliegue y el derroche de la sabiduría de Dios ante sus ojos, que han hecho los hombres, no han creído. Y Dios dijo, así, quiero que vean cómo Dios ha respondido ante la necedad del hombre que ha creado sus propios dioses. Si me pones, Luis, por favor, Primera de Corintios, capítulo 1. Dice aquí que la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Lo que dicen de nosotros algunas personas. ¿Tú crees eso? Tú eres un idiota. Tú eres uno de los que necesita el lubricante para poder sobrevivir. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. ¿Qué cosa es? Poder de Dios. Poder de Dios. Yo sé lo que es estar perdido. Y yo sé lo que es ir y ver una manzana ahí con 2 huevos, 5 kilos, una espada cruzada. Y oír a Willy Chirino decir, Mister, don't touch the banana. Yo sé lo que es eso. Pero el Señor me sacó de semejante oscuridad. A nosotros que hemos creído el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Miren por qué Dios lo ha hecho así. Y usted dice, pero ¿por qué? Si Dios podía haber hecho otras cosas para mostrarle al hombre su verdad. Miren lo que dice el próximo versículo, el 19. Pues está escrito, voy a destruir, ¿qué cosa? La sabiduría de ¿quiénes? De los sabios, y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Saben a quién le escribió esto? Nada menos que a la segunda ciudad más importante de Grecia. Grecia ha sido la ciudad más politeísta. La cultura griega, la filosofía griega, los dioses griegos, el panteón, el grupo de los 12, de los dioses griegos era amplio y vasto. Los griegos han adorado a cuanta cosa se les ha ocurrido. Dios dice, muy sabio,
La cultura griega, cultísima. Los autores de la matemática, de la geometría, de la filosofía, los griegos, una civilización avanzadísima. Los sabios, yo voy a destruir y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Miren lo que dice el próximo versículo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mi médico, ¿no está loco? Él no lo sabe. Pero Dios dice que está loco, que está enloquecido, que se le han ido los humos para la cabeza, porque piensa que Dios es algo necesario para sobrevivir, que la religión es el opio de los pueblos, dijo otro, infame. Ese está peor. Ese adoraba a Satanás. Si usted no lo sabe, busque las poesías del que dijo que la religión era el opio de los pueblos, para que usted vea las poesías que escribió acerca de los humos enloquecedores que me opacan la mente. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ahora a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esos locos que andan predicando, qué locura, qué atraso. Son unos cavernícolas. Pero los que han creído el mensaje saben, se han salvado por la locura de la predicación. Miren lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales. Le pidieron a Jesús señales. Muéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Y los griegos que buscan sabiduría. Pablo dice ahora nosotros, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, es porque Dios obró en tu corazón y sabía que tú ibas a creer y ahora te llama a ti uno de sus llamados. Y porque tú has creído el mensaje del evangelio, tú te has salvado y tú has pasado de muerte a vida y estás en camino al cielo. Y le debemos eso al Señor. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y a mí me encontró perdido, desechado, como un perro sarnoso por la calle. Dormía donde me agarraba la noche. ¿Qué hubiera sido de mi vida si el Señor no me hubiera alcanzado? Hasta el día que me puse a leer la Biblia. No tuve ni un cristiano que me hablara. El Señor dijo, hay que llamarlo rápido. Porque va por mal camino. Y el Señor empezó a darme jalón en el corazón y agarré una Biblia en mis manos y me puse a leerla. Y me puse a leerla, y me puse a leerla. Y no pasó casi nada que le dije, Señor, estoy perdido, necesito salvación. Jesucristo, sálvame. Y el Señor entró en mi vida. Y el resto es historia. Dígame si Cristo no es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nadie me invitó a una iglesia. Nada. El Señor obró en mi corazón. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios. Ahora, yo quiero mostrarles un pasaje más de la Biblia. En mi opinión, este es el mensaje. Esta es la prédica más persuasiva. Así es como se le predica, óiganme bien. Así es como se le predica a un incrédulo sin condenarlo, de una manera positiva, presentarle la verdad amorosamente. El mensaje favorito mío en toda la Biblia, de todos los sermones que predicó el apóstol Pablo, es cuando Pablo le predicó a aquellos griegos no salvos. No había un creyente allí en Atenas, la capital de Grecia.
Y quiero que ustedes vean que lean conmigo un pedacito de lo que pasó allí en Atenas, capítulo 17 del libro de los Hechos. Este es el mensaje. Este es el mensaje cuando hablamos de persuadir a los incrédulos. Aquí tenemos un mundo para aprender. ¿Cómo debemos de hablarle? ¿Cómo debemos presentarle la verdad? Jamás echar atrás ante nuestra responsabilidad de decirles la verdad. Pero ¿cómo se la decimos? ¿Cómo le presentamos el plan de salvación? ¿Cómo tratamos de persuadirlos para que crean en Jesucristo? Una manera positiva, una manera razonable de tratar de alcanzar. Y aquí el apóstol Pablo le estaba hablando, y vamos a leer aquí unos cuantos versículos, vamos a leerlo rapidito. Dice así, versículo 15, Pablo salió de una ciudad y se lo tuvieron que llevar rápidamente para Atenas, la capital de Grecia. Dice el versículo 15 que los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto que pudieran, salieron y fueron rumbo a Atenas. Versículo 16, mientras Pablo los esperaba, ¿dónde? En Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Aquellos griegos adoraban cuanto Dios se les había ocurrido. Tenían estatuas y tenían lugares, tenían sitios donde adoraban a Dios en toda la ciudad de Atenas. ¿Se imaginan ustedes caminar y entrar en la ciudad de Atenas y ver al Dios de la cocina, al Dios de la guerra, al Dios del amor, al Dios de la fertilidad, al Dios de la venganza, al Dios de la guerra, al Dios de la lluvia, al Dios de la sequía? Tenían dioses para todo. Dice que Pablo vio aquello y su espíritu estaba lleno de compasión, de fervor para predicarles la verdad. Nosotros necesitamos tener fervor y pasión y compasión por decirles la verdad a las personas. ¿Cómo se lo decimos? Miren cómo se lo dijo Pablo. Versículo 17. Por lo tanto, era tanto su fervor que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Y todos los días en la plaza discutía con los que concurrían allí al parque del pueblo, a la plaza de Atenas. Discutía con ellos, hablándoles de Jesucristo, hablándoles de la verdad de Dios, de la realidad de Dios, de que Dios es uno, que es único, etcétera. Versículo 18. ¿Quiénes estaban allí? Muchos filósofos. Habían todo tipo de escuelas de filosofía. Y aquí la Biblia menciona dos escuelas particulares. Los epicureos o los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos y los estoicos eran dos filosofías diferentes acerca de Dios, de la vida, de la espiritualidad. Allí estaban en Atenas. Allí estaban todas las filosofías, todos los descendientes de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, los descendientes, todos los discípulos de los grandes filósofos griegos estaban allí. Y allí estaban los epicúreos y los estoicos, que veían la vida cada uno desde un punto de vista diferente. Y lo estaban oyendo hablar y dicen que dijeron, esos dos grupos, este palabrero, ¿qué nos está tratando de decir? Mira cómo habla, lo que tiene es una cantidad de palabrería. ¿Qué querrá decirnos? Y entonces otros dijeron, parece como que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? ¿De qué les predicaba? Les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Eso era lo que le predicaba. ¿Qué debemos predicarle a la gente? El evangelio de Jesús y la resurrección de Jesucristo. El evangelio de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados, que lo enterraron, que resucitó y que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es el mensaje sencillo, claro, breve, directo. Dice que les predicaba a ellos el evangelio de Jesús
y de la resurrección de los muertos. Versículo 19, cuando lo oyeron, le dijeron, ven, te vamos a llevar al anfiteatro nuestro de aquí de la ciudad para que tú nos hables a todos los que concurren allí. Y lo llevaron a un lugar, a una colina llamada el Areópago. El Areópago era una colina cerca de otra colina que se llamaba la Acrópolis. Quedan los restos de esos sitios todavía hoy en día en Atenas. Allí está donde era el Areópago, el anfiteatro en los tiempos de Pablo. Lo llevaron allí y le dijeron, Pablo, aquí es donde traemos a la gente para que hagan su disertación. Nos vamos a sentar aquí para oírte hablar. Dios estaba trabajando para que todos aquellos oyeran el evangelio. Y sin él pedirlo, ellos solicitaron de él para que fueran allí. Y ahora te vamos a llevar al Areópago. Queremos saber qué es esta nueva religión de que tú hablas. ¿A usted no lo han acusado que usted tiene una nueva religión? A mí me han acusado 20 veces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pablo ahí dijo, esta es la mía, Señor. Señor, estate con mi boca. Y miren cómo comenzó. Dice el versículo 20, dice, tú traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto que tú estás diciendo. Versículo 21. ¿Cuál era el entretenimiento de los atenienses? Acuérdense que no había televisión, ni fútbol. Dice que los atenienses y los extranjeros que vivían allí en ninguna otra cosa se interesaban, excepto en decir o en oír algo nuevo. Eran unos mueleros y les entretenía la muela. Versículo 22, ahora Pablo dijo, esta es mi oportunidad. Pablo se puso en pie y le dijo, en medio del Areópago, le dijo, varones atenienses. Cuando entré aquí en la ciudad, he observado que ustedes a la verdad son muy religiosos. Gracias. Los estaba preparando. Le estaba haciendo la cama. Yo he observado que ustedes son muy religiosos. Claro. ¿Por qué? Miren por qué. Porque pasando y mirando la cantidad de santuarios que ustedes tienen, en toda esquina había un altar y tal Dios metido ahí adentro. Otro altar, otro Dios. Otro altar, otro Dios. Ofrendas a esos dioses. Yo pasando y mirando los santuarios de ustedes, hallé un altar en el cual estaba la siguiente inscripción. Este es el altar al Dios desconocido. En otras palabras, tenían tanto que para que no se les fuera a olvidar alguno por si las moscas, tenían uno ahí vacío. Y este es al Dios que tal vez se nos escapó, al Dios no conocido. Dice, yo pasando, viendo todo esto, vi uno que dice, tiene la inscripción al Dios desconocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle. Ese es el que yo les vengo a anunciar. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es tan grande, hizo el cielo y la tierra. ¿Ustedes creen que cabe en él? No cabe. Pero no solamente que no cabe, porque hizo el cielo y la tierra, versículo 25. Ni tampoco necesita que lo honren las manos de hombre como si él necesitara algo, pues él es el que le da a toda la gente todo aliento y todas las cosas que necesita. En otras palabras, Dios no necesita a los hombres necesitamos a Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque Dios es el único ser autosuficiente.
Tú y yo somos unos pordioseros, unas garrapatas que si no tenemos sangre que nos alimente nos morimos. Si no tenemos a un Dios que nos crea y que nos hace subsistir, quedamos. El hombre necesita a Dios. Dios no necesita de ti y de mí. Dios nos hizo para tener compañía. Dios nos hizo porque quiere comulgar contigo y conmigo. Dios quería una familia y Dios dijo: voy a mandar a mi hijo a que muera para que los que crean en mi hijo se conviertan en mi familia y yo viva con ellos para siempre. Ese es el Señor, el Dios que tú y yo tenemos. Él es quien le da a todos vida. Y de una sangre, la sangre humana, ha hecho todo el linaje de los hombres. No venimos del mono, ni los que tienen un color de la piel son inferiores en la escala de evolución. No, de un solo linaje ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y si usted cree en la evolución, cuando usted necesita una transfusión, busque un orangután para ver cuánto tiempo dura. Que le pongan una transfusión de orangután. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y además, ¿qué ha hecho? A los hombres, a toda la humanidad, les ha prefijado, ¿qué cosa? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tus días y los míos están contados por Dios. Dios no nos lo revela para que no nos preocupemos ni nos muramos de susto. Pero los días de quien ha prefijado los días de que tú y yo vamos a existir aquí, es el Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es el Señor el que lo sabe. Nos ha prefijado los límites nuestros. Versículo próximo, el 27. Para que hagamos qué cosa en este tiempo de vida que tenemos, para que busquemos a Dios. ¿Qué pueden hacer los seres humanos? Buscar a Dios. Tengo que decirles, y ustedes lo saben, que hay infinidad de personas que no buscan a Dios. Creen que no necesitan a Dios hasta que les aprieta el zapato. Les aprieta. Cuando hay un problema, entonces nos acordamos de Dios cuando oímos tronar, cuando tenemos dolor. Pero Dios quiere que todos los hombres lo busquen a Él, si en alguna manera, palpando, podamos hallarle. Palpando, aún el ciego, si lo palpa, si dice: yo quiero encontrar a Dios, no veo, pero lo quiero encontrar, lo encuentra, porque no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué dice esa canción? Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Nosotros podemos encontrar a Dios y todo ser humano puede encontrar a Dios. El que quiere encuentra al Señor. Y dice aquí, Pablo le está diciendo a estos griegos: Dios está al alcance de ustedes. Búsquenlo, pálpenlo, que ahí está, no está lejos. No está lejos de ninguno de nosotros. Nótese, no está lejos de nadie. Versículo 28. Porque en Él, Dios es nuestra vida. Dios es el autor y el sustentador de la vida. Tú estás vivo, gracias a Dios. No, porque yo me cuido mucho, qué bueno. No, porque yo hago ejercicio, qué bueno. No, porque yo como saludable, qué bueno. Pero tú vives y sobrevives gracias a Dios. Dios es el autor y el sustentador de la vida. En Él vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo le dice a los griegos: algunos de los profetas, de los poetas de ustedes han escrito acerca de esto. ¿Qué les pasa? ¿No creen ustedes a sus propios poetas que han dicho que nosotros los seres humanos somos linaje de Dios? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, diferente al resto del reino animal y vegetal. Nosotros somos la joya de la creación de Dios. Tú te pareces a Dios porque tú piensas, tú sientes, tú decides. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu gran bondad. ¿Cuántos proclaman la bondad de Dios hoy?
Señor, hoy proclamamos tu bondad. En ti nos movemos, gracias a ti somos. No es que yo pienso y por lo tanto soy. No, yo soy, por lo tanto pienso. Siempre el hombre lo pone al revés. Somos hechura de Dios. Somos creados por Dios, la joya de la creación. Dice, linaje suyo somos, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, le dice a los atenienses, si tú eres linaje de Dios, tú eres hechura de Dios, tú eres parte de Dios, Dios te ha creado, tú tienes una conexión especial con Dios. Por lo tanto, no debemos, le dice a los atenienses, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A oro, que lo encuentran en las piedras, o a plata, o a una escultura de arte que un escultor hizo. ¿Cómo vamos a pensar que Dios sea un personaje de oro o de plata o de la escultura de un artista, por famoso que sea? No es más que el producto de la imaginación del hombre. Dios es mucho más grande que eso. Dios es mucho más grande que oro, plata o escultura de hombre, escultura de arte. Dios es más grande, Dios es más grande. Dios es más grande. No hay manera de imaginarnos la grandeza de Dios. Tu mente y la mía no nos da, no llegamos a poder entender la grandeza de Dios. Pero un día lo vamos a ver y un día vamos a estar con Él y vamos a comulgar con Él. Esa es la promesa para nosotros, que a cambio de haber creído en Él sin haberle visto y haberlo amado sin haberle visto, Dios dice, yo tengo una recompensa para los que me han amado sin verme y han creído en mí sin verme. Yo tengo una recompensa, les voy a regalar mi salvación y van a vivir conmigo por toda la eternidad. Esa es la recompensa de Dios por haber creído en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa la fe. ¿Cómo vamos a imaginarnos que Dios es materia? Versículo 30. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Todos estos años de ignorancia, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Miren qué delicadeza. Miren qué finura con la que les dijo, ustedes son unos imbéciles. Ustedes no saben ni dónde están parados. Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. Los tiempos de ignorancia, le dijo en otras palabras, ustedes han estado en ignorancia. Pero con qué finura, con qué persuasión se los dijo. Ahora ese Dios que no habita en templos hechos por manos de humanas, que no necesita de hombres, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan qué cosa, que se arrepientan. Arrepentirse es tener un cambio de mente. Lo que esos atenienses tenían que hacer era descubrir, reconocer que esta era la manera de conectarse con Dios. Tenían que tener un cambio de mente acerca de Dios. Aquí no está hablando nada de ninguna otra cosa. Arrepentirse, la palabra es tener un cambio de opinión, un cambio de mente. ¿Acerca de quién? Acerca de Dios. Dios pide que en todo lugar los hombres cambien de opinión acerca de quién es Dios. Versículo 31. Por cuanto ese Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, viene un juicio futuro. Ahora es el momento de arrepentirse, porque en el futuro viene el día de justicia, que Dios va a juzgar al mundo por aquel varón. ¿Quién será? Al que designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Para cuántas personas es la fe posible?
Ahí dice que Dios le ha dado fe a todos, pero algunos rehúsan creer. Algunos rechazan la fe y tienen esa opción, pero tienen que atenerse a las consecuencias. ¿Cuándo? El día que Dios venga a pasar la lista. Y dice que lo va a hacer a través del varón a quien Dios levantó de los muertos, dándole fe a todos los hombres, levantándolo de los muertos. La resurrección es la prueba de que Jesucristo dejó la tumba vacía, que ningún otro líder religioso en la historia del mundo ha dejado la tumba vacía. Pero Jesús, 3 días después, la tumba estaba vacía y nunca apareció el cadáver. ¿Por qué? ¿Lo escondieron? No, hombre, no. No había manera de esconderlo. No había cadáver porque resucitó. El que estaba muerto resucitó. Versículo 32. Pero cuando oyeron los que estaban allí en el Areópago, oyeron la disertación hasta ese momento. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Unos empezaron ¿a qué? A burlarse. Otros a decirles, ya, otro día seguimos hablando. Posponiendo. Unos dijeron, no lo quiero, no lo creo. Otros dijeron, vamos a dejarlo para otro momento mejor. Así responden los seres humanos. Sin embargo, miren lo que dice el próximo. Así Pablo salió, se fue y los dejó allí. Versículo 34. Mas algunos creyeron. Entre los que creyeron estamos tú y yo. Por lo menos tú y yo. Y yo espero que tú también. Que este mensaje, esta locura de la predicación, algunos la hemos creído y sabemos que el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y que ahora estamos en camino a encontrarnos con Él un día. A recibir las recompensas, lo que dice la Biblia, que cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tremendas cosas nos está esperando por haber recibido al Señor. Dice que aquí algunos creyeron. ¿Quiénes creyeron? Ahí los menciona. Miren qué clase de precisión histórica. Dionisio, el que cuidaba el Areópago. Una mujer llamada Dámaris, que por ella le pusimos a nuestra segunda hija Dámaris, porque en Hechos 18:1 había una mujer llamada Priscila, la esposa de Aquila, y en el versículo anterior encontramos a Dámaris que creyó y otros con ellos. Y ahora, si hubiéramos estado tú y yo allí, probablemente el nombre tuyo hubiera aparecido y el mío. Pero no importa, han pasado 2000 años de eso y aquí los nombres tuyos y los míos están escritos en el libro de la vida. Qué bueno saber que la tinta no se le ha acabado a la pluma de Dios. Que Dios sigue escribiendo los nombres de los que creen en su Hijo. Esos que creyeron ahí, Dionisio, Dámaris y otros, que allí ante ese mensaje creyeron y recibieron a Jesucristo oyendo la locura de la predicación. Tú y yo también hemos oído y hemos creído y nuestros nombres han sido añadidos al libro de la vida. Dale gloria a Dios esta mañana. Señor, aunque el mundo te rechace, Señor, yo creo en ti. Aunque otros digan que es mentira, yo sé que es verdad. Señor, aunque otros duden de lo que les contamos que nos ha pasado, nosotros sabemos lo que nos ha pasado. Pero Señor, esta mañana te pedimos que tú nos afiles, nos prepares, nos ayudes a tener amor, compasión, fervor por aquellos que todavía no te conocen. Señor, que nos demos cuenta que todavía hay gente allá afuera que no te ha conocido, pero te van a conocer. Que tú nos vas a dar citas divinas y nos vamos a topar con ellos. Te pedimos, Dios, que tú aumentes esas citas divinas, que nos deja a todos los que estamos aquí personas abiertas a ti, Señor.
te lo pedimos que nos uses en estos tiempos, en esta historia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser como Pablo, persuasivos, convincentes. Ayúdanos, Señor, a poder combatir de una manera inteligente, amorosa, contra todos los ismos que nos rodean. En medio del ateísmo, del escepticismo, del panteísmo, del politeísmo. Señor, ayúdanos a decir, mi fe es en el cristianismo, en Jesús. Y Señor, gracias por este día. Gracias por darnos este tiempo aquí. Bendícenos, bendice a mis hermanos. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús, que hoy lo haga. Señor, gracias. Te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Agradecido a ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por su paciencia, por su amor. Que Dios les bendiga, que tengan una tremenda semana. Nos vemos los que puedan el miércoles en la noche.